Arratsaldeon, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Aitor Arruzeta, soy padre de un chaval que está aquí en primaria, en quinto. Y bueno, además trabajo como profesor de psicología en la Universidad del País Vasco. Y bueno, pues investigo en aspectos que tienen que ver más con la educación emocional. En esto de los deberes hay mucha literatura, ¿no? Me da cuenta que llevamos más de 40 años investigando. Yo pensaba que la investigación en el ámbito del impacto de la relación de los deberes en primaria, en secundaria, en bachiller, su relación con el rendimiento académico era pues, de los últimos 20 años, ¿no? Pero no, o sea, se han escrito ríos de tinta. Y yo mismo, antes de preparar esta charla, si os digo la verdad, tenía una posición un poco cogida con pinzas, ¿no? Me daba cuenta que mi opinión estaba muy sustentada en creencias, ¿no? En cosas que uno piensa que funciona o que deberían de ser así. Y lo que pretendo... lo que pretendo con esta... no sé si es conferencia o compartir con vosotras es pues eso, compartir las cosas que yo me he encontrado. Algunas me han llamado la atención, otras no tanto, y en todo caso tratar de aportar un poco de luz mediante lo que dice la investigación, lo que dice la literatura, y darle a esto un sentido pues, divulgativo y que se entienda. Bueno, ekin dudana da, aztertu zeintzuk izaten diren edo garatzen diren argumentoak edo idei nagusia defendatzeko etxerako lanak, etxerako lanak beharrezkoak direla. Orduan, argumentoen artean defendatzen dena da, horra ikusten dezuten bezala da, pentsatuta daudela etxerako lanak ikasitakoa indartzeko. Baita ere, defendatzen da, esaten da, etxerako lanak laguntzen dutela umeari espazio individual bat eduki dezan lana modu autonomoan egin dezan. Hori da, defendatzen dena. Esaten da ere, etxerako lanak laguntzen dutela edo handitzen dutela gurasoak erakusten duten implikazioa. Edo, gurasoak gehiago implikatu daitezen umeekin bere heziketa prozesuan. Esaten da ere bai, etxerako lanak laguntzen dutela nolabaiteko ohitura bat, garatu dezaten umeak lana egiteko etxean. Eta baita ere, nolagelan ume asko daude eta ez dago denbora gehiegirik, konpensatzeko denbora aurritasun hori, aurrei bidaltzen zaie etxerako lanak ez. Ikusten ez duten bezala horiek dira sinesmenak, eta ni sinesmen horiek nahi izan ditut kontrastatu literaturan eta ikerketetan, eta beste emaitza dauden hori esateko. Ondo ikusten ez duten bezala hori da txampona bezala, lakara edo aurpegi bat. Guazen txamponari buelta ematea evidentziekin, ez? Zer esaten digute evidentziak edo zer dakigu? Ikaskuntzari buruz hitz egiten dugunean, ezinbestekoa da, jada umeak jakin behar du egiten. Jada jakin behar du. Bestela, egiten duguna da, etxerako lan batzuekin da, umeari, eta etxerako lanak ulertu esaten dutena, orokortzen denean, umeentzako, denentzako berdin bidaltzen denean, ez? Ez dakizea atala, eta ez dakizea ariketak, ez? Zer gertatzen da, etxerako lanekin egiten duguna da, bermatu, ume batek egiten duela eskatzen zaiona, baina ez dugu bermatzen nahia. Etxerako lanak egiten dutena da, dakiena, igual, aspertu egiten da, eta ez dakiena frustratu. Esaten da ere bai, espazio autonomo bat bilatzen duela umeak lan egin dezan. Baina dakigu, eta denok bizi izan dugu, edo ia denok bizi izan dugu esperientzia hori, umeak askotan laguntza behar dute. Laguntza behar dute gurasoena, eta
laguntza behar ez badu, etxerako lan automatizatuak ez ditu behar. Esaten da ere bai, gurasoen inplikazioa handitu egiten dela. Baina, zu ez bazara umearen heziketa prozesuan inplikatzen, etxerako lanak eukitzeagatik inplikatuko zara? Gehiago? Ez dut uste ez. Eta behar dituzu etxerako lanak umearen ikasketa prozesuan inplikatzeko? Ez dut uste. Gertatzen dena da askotan etxerako lanak inplikazioa handitu egiten dela, baina kontrol ikuspegi batetik. Eta horrek askotan aktibatzen dituena da guraso eta semeen arteko gatazka. Esaten da, ere bai, etxerako lanak ohitura bat, ez? Behar edo garatzen dutela umeentzako. Baina, klaro, ze ohitura mota, ez? Askotan etxerako lanak diseinatzen dira azkar eta denontzako orokortu egiten baldin badira, gertatu daitekena da, ohitura hori bihurtzea monje baten edo apaiza baten jantzi, baina oso estrukturatuan ez. Lanaren ohitura, zentzugabekoa edo ulertzen ez bada, errepikatzeagatik ez dugu barneratzen ikaskuntza bat. Ikasten duguna da, egitea esan digutelako egin behar dela. Baina ez dauka harreman zuzenik ikaskuntza prozesuarekin. Ikaskuntza beste gauza bada. Eta gero hitz egingo dugu horretaz. Eta gero esaten da, nolabait etxerako lanak ere konpentsatu egiten dutela gelan existitzen den hutsunea edo denbora falta ez. Ikerlari batek esate zuen, etxerako lanek normalen ulertzen ditugun bezala, adierazten dutela ere nolabaiteko programazio arazo bat. Denbora urriaren arazo bat eta eraman behar gaituela pentsatzea ze gertatzen ari den gelan. Ikaskuntza gertatu behar den lekua gela da. Bereziki hori da espazioa. Bueno, hau dira, planteatzen diren sinesmen batzuk, guazen beste batzuetaz hitz egitera. Esaten da, ikaskuntza ere bultzatzen dela etxerako lanen bitartez, errepikapen bitartez, gauzak errepikatuz ikasten dugulako. Hori da, garatzen den ideietariko bat. Esaten da ere, etxerako lanak ikaslearen errendimendu akademikoa hobetu egiten duela. Esaten zaigu askotan ere, etxerako lanak, irakurri izan ditut lan batzuk, adierazten dutela, etxerako lanak motivazioa eta auto-ikaskuntza ere indartu egiten dutela. Eta, etxea eta ikastolen arteko erlazio positiboa ere bultzatu dezaketela. Eta askanik, irakurri izan ditut ere bai, legearen erreforma ere aholkatzen duela etxerako lan batzuk bidaltzea. Berriro diot, hauek denak, dira sinesmenak, nik emaitza batzuk, edo emaitzan oinarritutako datuak emango ezkizuet, edo bentsa logikan oinarritutakoak. Dakiguna da, ikaskuntza prozesua, badaude ikaskuntza prozesu desberdinak, baina errepikapenean oinarritutako ikaskuntza dago indartzeko umearen gaitasuna memorizatzeko. Zuk errepikatzen baldin badezu ulertzen ez duzuna, izango duzu memoria, eta gero azterketa bat egin behar bat gordingo duzu informazio hori, eta gero azterketan bota ingo duzu, eta gero zer gertatuko da, hasten zaizu. Zuetariko zenbat ikasi dizute tabla periodikoa? Danak? O ez? Bai. Eta bietak ingo bagen guain azterketa bat, zema gaindituko zenuten. Ikaskuntza esanguratsua da ikasten dana aplikatzen dena. Ez badezu aplikatzen erabiltzen ikasten dezuna, ikaskuntza hori ez da esanguratsua zuretzat. Eta errepikapenen oinarritzen da. Eta gero, ez badezu erabiltzen, ahaztu, ez duzulako behar. Orduan,
memorian oinarritutako ikaskuntza ez da eraginkorra. Eta etxerako lanak askotan errepikakorrak baldin badira, ez dute bultzatzen ikaskuntza esanguratsu bat, aplikagarria dena, baizik eta errepikakorra dena. Esaten digute ere bai, etxerako lanak egiten badira, errendimendua hobetzen dela. Emaitza akademikoak hobetu egiten direla. Ez da egia. Ez dago adostasun internazionalik honen inguruan, baina jakin badakigu lehen hezkuntzak, umean dauden lekuetan lehen hezkuntzan, etxerako lanek inbertitzen den denbora eta errendimendu akademikoaren arteko harremana zero da. Zero, eta kasu batzuetan negatiboa. Eta negatiboa den kasuetan esaten digute, zailtasuna dituztenak, umeak, nola denbora gehiago behar izaten dute, okerrago juten zaila. Hori trampak ez da. Orduan, ez da egia. Eta bigarren hezkuntzan zalantza askorekin. Gero datu batzuk partekatuko dituzuekin. Esaten digute ere bai, motivazioa eta autoezagutza landu eta autoikaskuntza landu dezaketela. Nik galdetzen dien nire buruari ze motivazio mota ez da. Deno dakigu existitzen direla gutxienez bi motivazio, barrutik atatzen dena, intrinsekoa dena, edo kanpotik datorrena, rekompensatan oinarritzen dena. Egin ezazu eta gero telebista ikusiko duzu. Egin ezazu eta gero ez dakize. Egin ezazu eta ez dakize. Umeak ikasten du, egiten duela ez gozatzeko bezik eta zeo zer lortzeko. Ez ulertzeko bezik eta zeo zer erdiesteko. Hori motivazio extrinsekoa da. Horrek ez da zer ikusirik, sormenarekin, garapenarekin eta ikaskuntzarekin. Eta autoikaskuntza bultatu behar badute izango dira, bereziki etxerako lan batzuk egoerak oso lotuta ikasleari. Bere behar espezifikoei. Horretaz hitz egingo dugu. Harreman positiboa ikastola eta eskola. Bueno, nik ez dakit evidentzia ditugu horren inguruan. Nik ikusi dituen evidentzia kontrako desu, baina gatazka sortzen dute etxerako lanak askotan, irakasle eta gurasoen artean. Edo gehiegi direlako, eta ez dagoazu denborari, edo esakizu, edo umea dago naino, edo gutxiegi direlako, iritzen zaizulako, ez dula nahiko lanik egiten. Eta gero, badirudi, legeak ere hori aholkatzen dula, ez eskenik. Legean, azterturik, ez dago inun, esaten duna aholkatzen dela etxerako lanak bidaltzea legean. Justo kontrakoa. Legeak esaten du, aholkatzen dara bereziki lehen hezkuntzan, umeak denbora libre eukidezaten jolasteko eta bere espazio eukitzen. Beraz, utz ditzagun sinesmenak behar duten lekuan. Baina guazen begirada bat botatzea ikuspegi internazionala. Munduan zehar, ez ditut topatu Euskal Herriko emaitzak, Estatu Espainiaren emaitzak, Espainia da Rusia, Italia, Irlanda eta Poloniaren atzetik, gara, osgarrenak etxerako lan ordu kopuru gehien bidaltzen duen herrialdea. Ados? Eta PISA txostenean, badakizute, daudela, atzeratzea. Kasualidadea izango da, Finlandia eta Hego Korea direla ordu kopuru gutxien bidaltzen dutenak, eta emaitza hoberenak atatzen dituztenak. Zergatik ote? Non dago asuntoa hemen? Orduan? Zenbat ordu pasatzen dituzten umeak? Ez. Hori ez da aldagaia. Aldagaia beste bada. Horretaz komentatuko dugu zer. Japonia. Zer dakizute Japonia buruz? Deno dakizute nola egiten den greba bat ala japonesa, ezta? Japoniari buruz greba bat nola egiten da? Lan gehiago inez. Osa, balima dago lanaren kultura da Japonia. Koskotan. Bueno, 80. hamarkadan jada evidentzian garbi zegoen, Japonian institutuak asko defendatu zuten zero etxerako lana politika. Zero. 80. hamarkadetik aurrera Japoniaren emaitzak froga estandarizatuetan, PISA frogatan, TIMSS frogatan, geroz eta hobeagoa izan zen.
Ikuspegi internazional batetik, hori bai dago adostasuna, lehen hezkuntzan, haur hezkuntzan eta lehen hezkuntzan etxerako lanik ez bidaltzearena. Ez hitzari famatuenak, ikerketa gehienak horretara eramaten gaituzte. Topatu dut nunbait, igual, 6. mailan bidaltzerik balego, baino izan beharko liratekeela etxerako lan motibatzaileak. Umearentzat esanguratxua izan beharko ditzaken zeozer, eta ez denontzako berdin. Baker eta Lendren ikerketa bat egin zuten 50, herrialdea aztertu zuten 50. Lehen eta bigarren hezkuntzako emaitzak eta etxerako lanak. Eta topatu zituen korrelazio edo 0 edo negatiboak. Arazoa ez da konpontzen umei etxerako lan gehiago bidaltzen. Ez da horrela konpontzen. Arazoa zein den galdetzen, konpondu daiteke. Begira, badago beste ikerketa bat, begiratu, dago emaitza 4. mailako, ikusten dute grafiko hori? Hori da, 4. mailako ikasleak zenbat denbora inbertitzen duten matematikan, bai? Eta beraien kalifikazioa. Hemen dago 0 denbora. 0 denbora eta 15-30 minutu inbertitzen dutenen umen arteko desberdintasunik ez dago. Emaitza matematikan berdina. Ez baduzu etxerako lanetan denbora inbertitzen edo 15-30 minutu inbertituta, ez dago desberdintasunik emaitza akademikotan. Zenbat eta denbora gehiago inbertitu, orduan eta emaitza okerra bat hartzen duzu. Arazoa ez da, berriro diot, arazoa hau ikusteko gure 2017ko emaitzak izan dituztenean, eske atzean gaude. Espainiaren bataz besteko atzetik, OCDE mediaren atzetik, Europa Komisaren mediaren atzetik, eta jarraitzen dugu izaten ia gehien, ordu gehien bidaltzen ditugunak etxerako lanetan. Zeozer pentsarazi beharko liguke honek. Voy a pasar a comentaros algunas de otros resultados que he observado en la literatura en relación a los deberes y el aprendizaje, en relación a cuáles son los elementos más importantes que hacen que un niño o una niña se implique de una forma significativa en las tareas que pueda recibir para realizar en casa, ¿vale? Perdonad el baile este. Vale. Bueno, de las diferentes revisiones que he hecho de la literatura, yo, que soy una persona limitada, no he encontrado, y lo voy a decir bien para que quede claro, no he encontrado ninguna investigación que relacione la concepción que tenemos en la mente de los deberes, de la página 23, los ejercicios 8, 15, 22 y 31 de Nomerdin, ¿de acuerdo? Que lo relacione con el proceso de aprendizaje. Lo que sí he encontrado han sido investigaciones, y muchas, que relacionan la cantidad de deberes, el tiempo invertido, con el rendimiento académico, es decir, con las notas, es decir, con pruebas directamente relacionadas con la tarea que yo te he enviado a ti, pero no con el proceso de aprendizaje. ¿Me entendés la diferencia, no? Claro, ahí hay un poco de trampa. Si yo a ti te pido que te estudies de memoria un texto sobre que luego te voy a preguntar, cuanto más tiempo inviertas ahí, pues vas a tener mejores resultados. Pero sé poco sobre el interés que tú tienes por la lectura, sé poco sobre la comprensión que has tenido de ese texto y sé poco sobre lo que ese texto ha despertado en ti. ¿Vale? Entonces, una cosa es repetir una acción de forma mecánica. Estamos de acuerdo que para ser un buen tenista, Rafa Nadal tiene que repetir cientos de veces un saque, o para darle vino a una pelota hay que repetir y repetir, pero eso es una acción mecánica, y cuanto más la repitas, pues mejor. Eso nos dice poco sobre la capacidad que tiene el niño o la niña
de tener una comprensión de lo que está aprendiendo. Es como, no sé, es como tratar de entender los deberes como esa metáfora de la persona que está buscando las llaves en una farola, debajo de una farola, porque no es que se le han caído las llaves ahí, no, es que es donde hay luz. Entonces estamos buscando donde hay luz, pero las llaves del aprendizaje están en otro lugar diferente, que tiene más que ver con aspectos de la motivación intrínseca del niño, con aspectos que tienen que ver con la curiosidad. En el año 2005, Salders y Tay hicieron una investigación que quizá algunos estéis preguntando, ¿no? Alguna vez yo he escuchado, no hombre, pero si luego van a tener un montón de deberes y luego van a tener que hacerlo y luego van a tener que esforzarse y trabajar. Bueno, pues estos investigadores entrevistaron a más de 2000 estudiantes universitarios de Harvard en la asignatura de física y de ciencias, una asignatura complicada. Hicieron un análisis retrospectivo y examinaron cuántas horas de estudio de deberes habían invertido en la materia en el bachiller. Bueno, la relación que observaron fue mínima, muy pequeña, no había apenas relación. Pero además, cuando controlaron la asignatura que habían cursado, no tanto las horas que habían invertido, sino el conocimiento, el aprendizaje que habían adquirido en una asignatura, la relación desaparecía. O sea, no es la cantidad de horas que tú inviertes en una tarea lo que te va a preparar para procesar la información en la universidad. Yo lo veo todos los años, yo soy profesor de universidad, llevo 17 años ya recibiendo cada año alumnos de 19 años y me entristece a veces ver alumnas brillantes con grandes valores de esfuerzo y de capacidad de estudiar que aprueban las asignaturas justo, porque cuando les planteas un problema donde lo que se les requiere no es un esfuerzo para memorizar o para repetir o para hacer, sino un esfuerzo intelectual de reflexión, no saben por dónde ir. Es como aquel cuento de esta niña que llega al cole, ¿no? y le dice a la profesora, dibujar una flor. Entonces la niña levanta la mano y dice, ¿qué flor? ¿De qué color? ¿De qué tamaño? ¿Y cómo? Y al lado está otra niña que ha dibujado otras flores de diferentes colores, tal, nos ha planteado si tiene que ser de una manera o de otra, ¿no? Hay una serie de valores que se introyectan a través de un exceso de llenar la vida de los chavales mediante los deberes, la estructura y lo que deben de hacer. En definitiva, nos cargamos esa creatividad de serie que traen los niños, ¿no? Decía un pedagogo que los chavales nacen con capacidad de aprender y con curiosidad. Es que el esfuerzo de los padres y de los tutores es evitar que se extinga. Ese es el gran esfuerzo. Y se ve, los deberes no les preparan para que les vaya mejor en secundaria, no les preparan para que les vaya mejor en bachiller, no les preparan para que les vaya mejor en universidad. ¿Y sabéis qué? Mucho menos para que se inserten en el mercado laboral, porque no nos engañemos. ¿Acaso creéis que el valor del esfuerzo y el hacer aquello que no te gusta y aprende cuanto antes, que es muchas veces lo que se transmite con los deberes, ¿no?, es una garantía para que te insertes en el mercado laboral actual? ¿O para qué tipo de trabajos nos preparan? Es otra reflexión importante. Yo he participado en procesos de selección. Buscamos valores que tienen que ver con la capacidad de trabajar en equipo, con la capacidad de cooperar, con la capacidad de generar conocimiento, con la capacidad de compartir, con la empatía, con las relaciones interpersonales, con la curiosidad. Que el esfuerzo venga por el interés y por el deseo de querer aprender, no porque es lo que hay que hacer. Se dice que cuando se plantea una política de cero deberes, por ejemplo, el impacto que antes me quedaba así pensando, porque uno de los impactos que se produjo en Japón fue que
Las políticas de cero deberes obligan al profesorado a reflexionar y a programar muy bien lo que se va a hacer en el aula. Porque si el aprendizaje se tiene que dar en el aula, no tiene ya sentido mandar más tarea a casa. Y como ese es un esfuerzo, cuando a mí una Icastola me dice, no, aquí intentamos hacer cero deberes, es porque hay una preocupación para que el aprendizaje se dé en el aula. Para que ese esfuerzo que se está haciendo en el aula sea significativo para el alumnado y eso tenga un impacto en su capacidad de adquirir nuevos conocimientos. Yo quiero que mi hijo adquiera conocimientos, pero sobre todo quiero que los desee adquirir. O sea, yo quiero que sepa cosas, pero quiero que desee saber cosas, más que sepa. Y de verdad, quizás llega el momento también de preguntarnos hasta qué punto los deberes también son útiles para nuestros hijos y para nuestras hijas, ¿no? Porque ocurre una paradoja. Mirad, aquellos chavales que no tienen problemas de aprendizaje pueden hacer los deberes y pueden hasta aburrirse haciéndolos y pueden hasta desmotivarse haciéndolos. Y aquellos que tienen problemas de aprendizaje, ¿qué pasa? Que les cuesta un montón, les cuesta mucho hacerlos. Se pueden frustrar, pueden generar conflicto en casa, si pasan mucho tiempo, están desmotivados, ya te pones como una loca porque llega la hora de cenar. Perdón, te pones como un loco porque llega la hora de cenar. Y claro, se genera una tensión y ¿qué pasa después, no? O sea, el tema de que si son útiles para los chavales que tienen dificultades, a veces ellos mismos buscan estrategias para hacer los deberes y a veces esas estrategias son erróneas. O sea, aprenden a hacer una serie de divisiones pues como les sale y buscan formas porque lo tienen que hacer. Y luego, ¿qué pasa? Que esas formas que teorizan, que son erróneas, son mucho más complicadas luego de corregir en clase. Entonces, también nos deberíamos de plantear hasta qué punto los deberes son útiles para nuestros hijos y para nuestras hijas desde ese punto de vista. En esta investigación realizada hace un par de años, 3 años, en el 2015, hay muchas, pero me ha parecido interesante traeros esta porque viene de una tesis doctoral y bueno, ha habido varias investigaciones que realizaron el equipo Reguero y Valle. Examinaban varias variables, ¿no? Una es el nivel de procesamiento, de implicación en la tarea, me vais a entender. La implicación en la tarea profunda o superficial, es decir, con un interés de comprender lo que estoy haciendo, que sería una implicación profunda, de tratar de comprender lo que estoy haciendo, y un procesamiento superficial de, bueno, hay que hacerlo y ya, me da igual el qué, pues se hace, ¿vale? Y luego miraron hasta qué punto otras variables afectaban a la motivación intrínseca del niño o la niña en la implicación con las tareas, en sus actitudes hacia las tareas y en sus comportamientos. Entonces descubrieron que, por un lado, el tiempo que invierte un niño o una niña delante de los deberes no predice ni su motivación, ni su actitud, ni su comportamiento, y tampoco el nivel de procesamiento de la información. No es el tiempo, no es el tiempo que yo esté delante del libro de matemáticas en el ejercicio 1, puedo estar 30 minutos ahí, ¿no? Sino lo que ellos denominaban el tiempo significativo, ¿no? Es decir, el tiempo que estaba siendo de utilidad en la realización. Eso sí, si el tiempo era significativo para el niño o la niña, entonces ayudaba a una perspectiva de procesamiento profundo, de comprensión. Gurasoen babesa eta laguntza, el apoyo por parte de los aitas y las amas. ¿Qué pasa? Que muchas veces yo me he visto a mí mismo, voy a tirar la primera piedra, diciéndole a mi hijo, venga, acaba ya. O sea, haciendo una especie de presión, de decir, tienes que terminar. Esa actitud de control, digamos, de supervisión de control, no predice ni la motivación ni el procesamiento profundo. Lo que realmente ayuda al niño es que el aita se siente con calma y le ayuda a entender lo que está haciendo.
Pero vosotras y yo sabemos que esos espacios de calma necesitan, primero, la capacidad de estar calmado, y segundo, necesitan también, y os habrá pasado, el conocimiento para transmitir. Porque a veces hasta tú te sientes un poco perdida, decir, ¿y esto cómo se hace? ¿No? Y tu hijo te pide ayuda, entonces te sientes y dices, sí, yo te ayudo. Ikasleen atxereriko dira, irakasleen, el feedback del profesorado. No podemos negar, y luego os comentaré, es que, a ver, de verdad, yo a veces veo a los tutores, a los profes que tienen 22, 23 críos en el aula, no me gustaría estar ahí a veces, de verdad, he estado haciendo evaluaciones y tal, y dices, guau, es realmente meritorio, ¿no? Es que un profesor realmente consideréis que tiene el tiempo suficiente para hacer una corrección de los deberes de forma detenida, observando cuáles son las dificultades de ese niño en concreto, para dar el feedback que necesita, para observar cuáles son sus limitaciones y luego hacer un ajuste. Es difícil. ¿Cuándo se da ese feedback? Cuando ese feedback se da, en las pequeñas, tal, el impacto que tiene sobre la implicación del alumnado es muy bueno. Quiero decir, se implica con un mayor procesamiento de información e incrementa su motivación y actitudes hacia las tareas. Pero cuando no es así, el impacto es justo el opuesto, es contraproducente. ¿Vale? Entonces, el apoyo de los padres desde un punto de vista de comprensión y cercanía, que a veces es muy difícil de conseguir, por lo que os voy a decir después, esto de ser aita o ser profesor y luego ser, bueno, 1000 roles, ¿no?, que tenemos que cumplir, el tiempo útil y la retroalimentación del profesorado son estos aspectos que ayudan a que los niños se impliquen, pero de esas características que mencionaba. Y no quería dejar de pasar por alto el impacto que a veces también los deberes suelen tener en las familias, ¿no? Claro, porque tú no sé a qué horas levantaréis, pero bueno, pues te levantas, vamos a poner una hora estándar a las 7 de la mañana y empiezas a preparar los desayunos, igual adelantas algo de la comida o de la cena, y si tienes que trabajar fuera, pues bueno, pues te levantas y despiertas a los críos y pones el desayuno y tienes tu bronquita de la mañana que dices, joder, tal, y venga, y alcohol, y los llevas, y no, ha ido la mañana puede haber ido muy bien, estupendo, qué maravilla, ¿no? Vete tú a saber, pero luego, si estás trabajando fuera de casa y tu cría, tu hijo se queda en la janguela, pues lo recoges a las 4, 4:30, a la hora que corresponda, y luego resulta que tiene solfeo, y luego igual tiene piano, y a eso de las 7, una hora razonable, has salido de noche de casa, has vuelto de noche, ¿no? Entonces, le preguntas, ¿tienes deberes? Y entonces hay una parte de ti que dice, ojalá que no, ojalá que no. ¿No? Pues, ojalá que no, por favor. Que sean de leer. Solo de leer. ¿No? Dice, sí, matemáticas. Trigonometría. Entonces te coges, te dices, no te preocupes, está la cena sin preparar, no pasa nada, hay que bañar a tu hermano, tal, no sé qué, te quitas la ropa y te pones la bata de profesora. Y entonces, ¿cómo no? Pues ahora voy a ser profesora. Soy madre, soy trabajadora, soy limpia, soy cuidadora, soy profesora. Y mañana hay que ir a la luna, que me voy. O sea, falta. No solamente tiene un impacto en el estrés de los aitas y de las amas, sino también en el estrés infantil. Y no es broma. En una investigación de Kuzman y Kennedy, en el 2002, observaron una relación positiva y elevada entre el número de horas que se enviaban hacia casa y patologías muy serias en los niños como ansiedad, depresión y angustia. O sea, es un tema serio. Es un tema serio porque muchas veces no nos damos cuenta el sufrimiento, el nivel de sufrimiento que puede generar la frustración que puede sentir un niño o una niña cuando no ha adquirido el aprendizaje que necesita para desarrollar las tareas que se le han encomendado.
Es verdad, y hay investigaciones que lo demuestran, que también aumenta la conflictividad dentro de casa. En una investigación que se hizo hace unos años, se encontró que un tercio, aproximadamente un 40%, de los niños decían que cada vez que tenían que hacer una tarea se ponían nerviosos porque quizás eso traía discusión con los aitas y con las mamás. El 50% de las familias en las que se mandaban deberes a casa de colegios de primaria y secundaria decían y reconocían en un estudio hecho con más de 1.200 padres y madres que en el último año habían tenido un conflicto con sus hijos que había implicado gritar en relación a los deberes. Si hacemos un sondeo aquí quizá no, porque no hay tantos, pero allá donde hay deberes, este porcentaje se repite. Los niños no ven los deberes como una tarea que les va a ayudar a profundizar en su aprendizaje, es que lo sienten como una carga que se tienen que quitar de encima lo antes posible. O sea, ¿qué tengo que hacer? Pues lo hago. Y luego, no, yo me he visto sentado al lado de mi hija diciéndole, hombre, pero pon un poco más de ganas, ¿no? Es como papá. Es que lo vive como una carga, como una carga. Además, de todas las cosas que hacen nuestros hijos e hijas, a veces se nos olvida que los deberes tienen esa virtud silenciosa de robar ese tiempo de otras cosas que son fundamentales, ¿no? Y muy básicas, como el juego, como compartir tiempo con sus amigos y amigas, como, no sé, disfrutar con sus mascotas, coleccionar, no hacer nada, aburrirse. Y evidentemente lo que pasa con los deberes es que también los niños terminan de alguna manera reduciendo su interés por el aprendizaje porque hay muchas veces que no entienden por qué se les está mandando tantas tareas repetitivas y no saben cuál es la utilidad. No, o sea, tú haz deberes que es importante para ti. Y dices, sí, vale. ¿Y para qué me sirve? Exactamente. Entonces te quedas así como diciendo, bueno, tú hazlo, que te irá mejor. Pues igual, ¿no? Y resulta que la investigación dice que no necesariamente. Si es que ahora lo que me va bien es entender por qué tengo que hacer esto y para qué, y qué hay detrás. Pero realmente, si tú sabes hacer o entiendes la lógica de la mecánica de fluidos o que es difícil, pero o lo que es una proporción, o qué sentido tiene un porcentaje, hacer 20 tampoco te va a llevar a mucho, porque es una regla que ya conoces. Y si no lo sabes hacer 20 no te va a enseñar a hacerlo. O sea, la idea es entender cuál es la lógica para que puedas generalizar el principio a otras realidades. Porque si no, tienes que repetir las cosas en cada contexto diferente que te encuentres. No lo has entendido. Si no sabes cómo funciona un principio de empatía, pues no sabes qué otras circunstancias empáticas son importantes, no las sabes entender. Y ese es el problema de fondo. Que no tiene demasiado sentido hacer deberes si no hay una comprensión de lo que está detrás de lo que estás haciendo. Y luego hay otro tema que bueno, no me parece baladí, pero que no se suele hablar mucho porque parece que no es políticamente correcto, ¿no? Se observa que en algunos contextos es que mandar deberes a casa a todos por igual puede tener un impacto negativo en factores que tienen que ver con la discriminación. Es que no todos los niños están en las mismas circunstancias, es que no todos los padres tienen el mismo conocimiento, ni la misma capacidad, ni tienen la misma posibilidad de acceder a la información. También se generan aspectos que tienen que ver con la discriminación, no se manda a todos por igual. Bien. Hay una cosa que me gustaría compartir con vosotras, vamos poco a poco terminando, que son lo que he denominado razones cuestionables. ¿Vale? Yo me he encontrado que a veces no se expresa, pero
había un teórico, MacGregor, que hablaba sobre la teoría X y la teoría Y del ser humano, ¿no? O sea, hay personas que piensan que el ser humano, por defecto, es un gandul. Y va a encontrar todas las estrategias posibles para no hacer nada. Hay gente que piensa así. Entonces hay que desarrollar políticas de mano dura. Porque si no, pues hay que... Pero luego está la teoría X, que decía que hay personas que pensamos que el ser humano no es un gandul, sino que busca activamente la realización y la autorrealización, el crecimiento constante, y tiene curiosidad por defecto. Y cuando tú generas un espacio, cuando tú generas una tierra suficientemente abonada, crece. Entonces, parece ser que, no sé, no lo digo que sea aquí, pero es que a veces tengo la sensación de que esta idea de que si no tienes cosas que hacer, se me va a descarriar, ¿no? Es como, voy a ocupar su tiempo, no vaya a ser que no haga nada. Entonces, cuando no hace nada, ¿qué hace? Que con la tele hay no sé qué, y es que es un gandul. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí detrás, no? No, o sea, si nosotros no confiamos en que nuestros hijos van a ser capaces de mantenerse alejados de los problemas, ¿realmente crees que ocupando su tiempo lo vamos a conseguir? Es que esos valores que queremos transmitir tienen más que ver con lo que nosotros hacemos con ellos, no con que su tiempo esté ocupado haciendo cosas que muchas veces no saben para qué son. Y luego hay como 4 ideas que a mí me preocupan porque a veces también están presentes en la sociedad y tienen que ver con 4 ideas que también están ahí solapadas, ¿no? No se expresan porque no son políticamente correctas, ¿no? Deberes, venga, sí, deberes, por una cuestión de competitividad, ¿no? Por una necesidad así oculta, de que quiero que mi hijo machaque a los otros porque es mejor, o no sea menos que los del colegio de al lado que hacen un montón de deberes. O sea, este principio de competitividad, diría yo, de suma cero, ¿no? De suma cero. Luego también hay una cuestión que tiene que ver con cierta confusión. No sé, es como si tuviéramos confundida nuestra autoestima, ¿no? Como si parte de nuestra autoestima, nuestro bienestar, la quisiéramos situar en el éxito y la capacidad que tienen nuestros hijos de hacer las cosas que se les mandan a hacer, ¿no? Y bastante tienen los niños con su vida, ¿no creéis? Como además tengamos que poner parte de nuestra felicidad en su logro y parte, esa psíquica, de nuestra tristeza en su fracaso, ¿no? Porque ahí sí deberíamos actuar. Y luego, bueno, es una cuestión de prioridades también, ¿no? Es como si se le diera más importancia al resultado, a la nota, al hacer, que al proceso, ¿no? Que el proceso es el aprendizaje. Es decir, ¿para qué quieres que tu hijo tenga un 10 si no entiende? ¿Para qué? ¿Dónde se lo vas a poner? ¿En la solapa? Y luego también hay otro aspecto que tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Con el desconocimiento fundamentalmente asociado a cómo funciona el ser humano, ¿no? O sea, realmente yo tengo la sensación de que a veces somos un poco ignorantes de cuál es el funcionamiento de los seres humanos. Nosotros somos creadores de significados, que no somos como las máquinas expendedoras estas que, ¿no?, les echas deberes y sale aprendizaje. No funcionamos así. No funcionamos así. También hay otra creencia que a mí me preocupa y que es la de que mis creencias son más importantes que las evidencias, ¿no? O tú di lo que tú quieras, que yo sé lo que está bien, ¿no? O sea, es como... hay un caso que se habla fijaros, en 1820 un doctor médico llamado Pierre Charles Alexander realizaba sangrados. En la época se hacían sangrados para combatir algunas enfermedades. Y este hombre hacía sangrados, generaba hemorragias a personas que tenían neumonía. Y se le ocurrió que iba a demostrar que su técnica era efectiva. Entonces hizo una investigación y, atentos, los resultados pues contradijeron sus hipótesis. O sea, no había evidencias. ¿Sabéis lo que aconsejó el señor Alexander? Sangrar antes
y sangrar más. Este hombre tenía fe absoluta en sus creencias. Fe absoluta. Y luego hay una cosa que es esto del pensamiento Katam. Katam no tiene que ver con una katana ni con ninguna palabra japonesa. Katam es ese pensamiento que se refiere, que lo vi en un libro que es muy interesante, que es el acrónimo para cuanto antes te acostumbres mejor. ¿Vale? O sea, cuando le digas a tu hijo cuanto antes te acostumbres mejor, estás en pensamiento Katam. Eres pensamiento Katam. Y si te acostumbras a algo que no vale para gran cosa, pues mira, mejor, ¿no? Cuanto antes te acostumbres, mejor. Y como en secundaria, cuando te vayas a quedar en ESPI, te van a poner un montón de deberes, Katam. Y como en bachiller te van a poner deberes, Katam. Claro, por este mismo principio, algunos dirán, bueno, eso del aprendizaje y de la pasión por aprender, eso no es la vida real. Digo, ya, quizá no. Entonces, por ese mismo principio, como la vida es dura, ¿para qué vamos a criar a nuestros hijos en el amor? Si se van a recibir, no van a recibir odio, tensión, ¿no? Katam. No tiene demasiado sentido. No tiene demasiado sentido. Es verdad que en la vida hay mucha competición. Yo vengo del mundo académico. Sé de lo que hablo. En el mundo académico hay muchísima competitividad. Pero no es menos cierto que la cooperación es muchísimo más necesaria. Que no viviríamos en la sociedad en la que estamos sin cooperación. Que no hubiéramos generado los niveles de bienestar que tenemos sin cooperación. Que Darwin tenía razón, a medias. Que la selección natural es un elemento fundamental de la evolución de las especies, pero sin la cooperación entre las células no hay posibilidad de generar organismos complejos. Que sin cooperación no hay posibilidad de generar conocimientos complejos, de gran importancia, porque la complejidad del conocimiento cada vez es mayor y hace falta más personas que trabajen en cooperación. Bien, voy a continuar. Yo creo que estos temas ya hemos hablado para ir terminando. Algunas conclusiones que quería compartir con vosotras en relación a los deberes. El tema de las llaves, ¿no? Las llaves del aprendizaje, ¿dónde están? No sé muy bien si están debajo de la farola o están un poco más lejos. Seguramente estén en un lugar un poco más oscuro, ¿no? Un lugar en el que a nosotros, los buenos profesores, nos enseñaron, a los psicólogos, que teníamos que no dar tantos consejos, sino hacer las preguntas apropiadas para que las personas encontraran a través de la respuesta sus propios caminos, ¿no? Y yo creo que con el aprendizaje pasa un poco lo mismo. ¿Dónde están las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas apropiadas, ¿no? El qui prodest, ¿no? ¿A qué intereses sirve? ¿Quién se beneficia cuando se enseña a las personas a no cuestionar el valor de lo que se les ha dicho que hagan, sino simplemente trabajar duro y considerar esto como una virtud, ¿no? Cuando tú le dices a un niño Katam, o cuando tú le dices hay que hacerlo sin preguntarte el para qué y el por qué, y te centras solo en el qué, estás generando un potencial ser humano con poco pensamiento crítico. Una persona que va a captar y acatar bien las normas, pero que no se va a cuestionar si lo que está haciendo no es correcto. Posiblemente también alguien que tenga una mayor capacidad de generar procesos de dependencia hacia otras personas. Y una persona que quizá no se pregunte realmente quién es y qué es lo que desea hacer. Antes os he hablado del futuro, ¿verdad? Cuando te preguntas qué es lo que va a necesitar tu hijo o tu hija en la universidad o qué va a necesitar para insertarse laboralmente, tener un valor de esforzarse está muy bien, pero sobre todo lo que va a necesitar es esa inquietud y esas ganas de aprender constantemente. ¿Qué es lo que le van a pedir? Porque la sociedad evoluciona permanentemente. Parece que no, ¿eh? Pero es que dentro de 20 años todos los coches van a ser eléctricos, ¿verdad? Estamos todos como, ¿no? Los móviles,
tal, la sociedad evoluciona, el conocimiento cada vez es más complejo. Y el conocimiento abstracto y la capacidad de generalizar principios es algo fundamental que van a requerir en la universidad. Hay otra serie de preguntas que creo que nos pueden acercar a buscar las llaves, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué razones hay para pensar que realmente merece la pena mandar deberes? Razones reales, evidencias. ¿Qué evidencia existe para pensar que hacer deberes todos los días ayuda a los niños a ser mejores pensadores o pensadoras? ¿Por qué no deberían participar los alumnos y las alumnas en decidir qué tareas llevarse a casa? Por cierto, en algunos coles lo hacen. Y creo que aquí también. ¿Qué pasaría si no hubiera nada de deberes? ¿Dónde impactaría? Igual nos deberíamos de replantear el propio sistema, ¿no? No lo sé. No sé, preguntarte también a ti, como Aitá, como mamá, o a los profesores, ¿no? ¿Cuál es tu labor? No sé, que adquieran capacidades para hacer las cosas, o que realmente preocuparte en que se pregunte por qué quiere hacer las cosas, o por qué no las quiere hacer. Y bueno, sobre el pensamiento Catán, pues yo no sé si cuanto antes mejor. Es el tipo de pensamiento que trata de prepararte precisamente para las cosas malas, ¿verdad? Entonces mejor, para las cosas malas. Lo que dudo es si con más pensamiento Catán tenemos más capacidad de gestionar las situaciones que nos generan infelicidad, ¿no? Yo creo que es precisamente una experiencia en la infancia de éxito, de aceptación, de amor, la que te prepara en un futuro para hacer frente a esos momentos de privacidad, de frustración, y no tanto el cuanto antes mejor. En todo caso, si alguna tarea habría que llevarse a casa, algunos de los investigadores que yo estaba consultando y que han basado sus consejos en evidencias mencionan que sería interesante mandar tareas que estén relacionadas con la cotidianidad del niño, con lo que pasa en su día a día, lo que ocurre en casa. Es que en casa ocurren muchas cosas que pueden ser tratadas, si me permitís, como deberes. Muchas. Ocurren cosas como cocinar, como calcular la cantidad de gramos de harina, de azúcar o de lo que sea para hacer un bizcocho, o para, no sé, o sea, ocurren muchas cosas, ¿no? Y para fomentar ese aprendizaje significativo deben ser tareas que estén relacionadas con la cotidianidad del niño o la niña, ¿no? Que sean tareas que puedan hacer los niños en familia. Cuando se les pregunta a los chavales y a las chavalas, ¿sabéis cuándo disfrutan más, no? Cuando pasan tiempo con vosotros. Cuando pasan tiempo con vosotros haciendo cosas que les interesan, que les gustan. Y no me refiero solo a jugar a peleas o a poner cromos o lo que sea, no, también haciendo cosas, ¿no? Y he puesto en mayúscula leer. Leer, leer, leer y leer. Y leer y volver a leer. Porque leer y escribir son como tu pie izquierdo y tu pie derecho. Sin piernas, a ver dónde vas. O sea, leer, la comprensión lectoescritura, o sea, la lectoescritura es un elemento fundamental para el pensamiento abstracto. Fundamental para el aprendizaje. Evitar las raciones para todos, el café para todos, igual. Escuchar, claro que sí, escuchar y trabajar con las familias. Escuchar y trabajar con las familias porque es verdad que cada niño es distinto y cada necesidad puede ser diferente. Y si algo hay que mandar, que no sea una posición de extremos, nada o todo, sino que sea un análisis individualizado. No calificar los deberes, nunca. Porque se confunde el proceso con el resultado. Estás calificando si has hecho lo que se te ha mandado y no tanto si has aprendido. Y ese mensaje es muy peligroso. No mandar tareas que sean repetitivas. Y tratar de no mandar deberes de un día para otro. ¿Por qué? Pues porque eso genera, de un día para otro en poco tiempo, porque genera presión, mucha presión. Y cuando tú das tiempo y planteas tareas que son más abiertas, tareas que ayuden o fomenten la búsqueda de información, la necesidad de buscar fuentes diferentes, el apoyo de los adultos, cuando das un tiempo y la tarea es más amplia, el niño o la niña empieza a buscar recursos para completarla.
y que sean tareas evidentemente que se adecúen a los niños, ¿no? Y unas cuantas ideas para terminar. En 1984, hace ya la friolera de años, de 30 y... ¿cuántos son? 35 casi. Levin hizo una investigación en la Universidad de Stanford muy potente y examinó la reforma de 4 sistemas. Reducir el número de alumnos por aula, aumentar el número de ordenadores, la tecnología que se utilizaba, que los niños trabajaran en grupos, como hacen aquí los chocos, y el cuarto, aumentar 1 hora más las horas lectivas, pasar más tiempo. Bueno, pues los resultados demostraron que en matemáticas y en lectura, la opción de aumentar 1 hora más obtenía los peores resultados de cosificar. Los peores. O sea, esto de más tiempo no es cierto que esté relacionado con mejor rendimiento. Y luego hay un tema que yo he escuchado también por aquí, y es algo que a mí me entristece un poco, ¿no? Yo creo que nuestras escuelas se deberían de parecer a la realidad. Muchas veces yo he escuchado que la universidad está aislada de la realidad, ¿no? Cuando vienen los empresarios, no, es que no sabes lo que pasa, ¿no? La universidad está haciendo grandes esfuerzos para conocer la realidad y adaptarse a la realidad. Y yo creo que no tiene demasiado sentido hacer que nuestros colegios de primaria se parezcan a los institutos, porque allí van a mandarles un montón de deberes, nosotros también les tengamos que mandar más. Es que tiene que ser justo lo opuesto. Tenemos que crear contextos en los que lo que los niños aprenden aquí les sirvan de utilidad para la realidad, para su cotidianidad. Es que quizá la pregunta no está en si tienen que hacer más deberes porque luego vienen más deberes. Es que quizá la pregunta de las llaves está en ¿para qué sirven todos esos deberes que les mandan allí? ¿A qué responde esto? ¿Cuál es el problema de fondo de que haya tantas horas? 6 horas y media de media a la semana de deberes no tiene sentido. Más cuando no se demuestra que ese esfuerzo se relacione con el rendimiento. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Dónde está la falla del aprendizaje? Con letra la sangre entra, sí. Seguro, ¿eh? Seguro que te entra con sangre. La cuestión es si esa sangre con la que ha entrado la letra va a hacer en un futuro que tú tengas interés para que entre más letra o no. Y segundo, que posiblemente como ha entrado con sangre se te quede la cicatriz y la letra se te olvide. Como decía una parlamentaria en una ponencia sobre los deberes, que se llamaba Cecilia Salazar, no quiero plagiar cosas que no son mías, en la que yo estoy de acuerdo, pienso que los niños y las niñas se tendrían que ir con más curiosidad a casa y con menos deberes. Y también pienso que los deberes no educan. Los deberes no aportan gran cosa, en realidad. De hecho, si tu hijo o tu hija no hace los deberes, no te preocupes en exceso, porque seguramente no sirvan para gran cosa. Aquello que tú quieres transmitirle a tus hijos no lo vas a conseguir a través de los deberes. Eso se consigue a través de otro tipo de comportamientos. Pues esto es todo lo que quería compartir con vosotras. Gracias por vuestra atención. Cualquier cuestión, por aquí está, ¿vale? Haunditzen, hasi naiz haunditzen, txikia izanik asko maite.